Mi nombre es Elara y tengo 11 años. El verano pasado, mi madre se marchó a un tour cultural por Asia durante un mes y me dejó con un único billete de 500 pesos, perfectamente planchado, sostenido en su mano. Lo mantenía en el aire como si fuera una especie de trofeo, una medalla al mérito que yo debía recibir con gratitud. La maleta llevaba días preparada junto a la puerta, adornada con esas tintas de colores brillantes para distinguirla en el aeropuerto, y mi padre ya había colocado las suyas al lado mientras hablaba por teléfono sobre horarios de vuelos. Parecían dos adolescentes eufóricos planeando su viaje de fin de curso, no dos adultos a punto de abandonar a una niña en una casa que ya se sentía vacía. «Mira, ya eres autosuficiente», dijo mi madre, con una sonrisa que se estiraba demasiado. «Ya no eres una cría. Si necesitas algo, pides comida a domicilio y listo. Es facilísimo. Todo está en el teléfono. Tú sabes más de eso que yo, mi pequeña mujercita». Esa fue su palabra, no la mía. Yo me quedé observando el billete en la palma de mi mano como si fuera una broma de muy mal gusto. 500 pesos. No un plan detallado, no una cuidadora, no un familiar que viniera a quedarse conmigo, ni siquiera una despedida de verdad. Solo un beso fugaz y frío en la frente, el estruendo de las ruedas de la maleta sobre el pavimento, la risa de mi padre hablando de templos y mercados, y la puerta principal cerrándose en mis narices con un clic que resonó de una manera demasiado definitiva. Durante unos segundos, el silencio fue tan absoluto que tuve la impresión de que la casa se había tragado todos los sonidos de golpe. Ni la televisión, ni el murmullo del tráfico, ni el zumbido de lavavajillas, nada. Solo el eco de sus voces desvaneciéndose. Me aclaré la garganta como si fuera a hablarle a alguien, pero solo me escuché a mí misma. «Voy a estar bien», dije en voz alta, mirando el pasillo desierto, como si las paredes pudieran ofrecerme consuelo. «Voy a estar perfectamente bien». La frase salió temblorosa. No sonaba como una promesa, sino como una mentira desesperada que intentaba creerse a sí misma. Aún así, la repetí, porque era lo único que tenía. No había nadie más en la casa, nadie que supiera cocinar, nadie que ni siquiera sospechara que me habían dejado completamente sola. Intenté convencerme de que esto era una especie de desafío que podía ganar, como esos retos de supervivencia que veía en YouTube. Día 1. Me dije mentalmente, voy a demostrar que puedo con esto. Fui a la cocina y abrí todas las alacenas como si estuviera inspeccionando un territorio recién conquistado. Alineé las pocas latas de la despensa para que parecieran más de las que eran. Revisé el refrigerador, que ya estaba medio vacío desde antes de que se fueran, porque habían dicho que no tenía sentido comprar mucho si nadie iba a estar aquí. Conté los huevos, miré las botellas casi terminadas de leche y jugo, un trozo de queso reseco en una esquina. Empujé el miedo hasta lo más hondo que pude, como si fuera una caja pesada que podía arrastrar a un rincón oscuro y cerrar con llave. Si mi madre pensaba que yo era autosuficiente, tal vez debía ver lo que eso significaba de verdad. Porque a medida que ese mes avanzara, los 500 pesos desaparecerían, la comida se acabaría y el silencio de la casa se convertiría en algo mucho más pesado y aterrador que la simple soledad. Lo primero que hice fue tomar la tarjeta de débito prepagada que mi madre había dejado sobre la encimera. Tarjeta de emergencia, según ella. La miré como se mira un amuleto mágico. Había un solo detalle crucial. Se habían olvidado de cargarle dinero. Eso lo descubrí a las malas, 10 minutos después, intentando pedir comida por una aplicación y viendo cómo todas las transacciones eran rechazadas una y otra vez. Mensajes de error en rojo, notificaciones de saldo insuficiente. Así que el gran equipo de adultos responsables se reducía a esto. Yo, una tarjeta inútil y 500 pesos arrugados. Intenté no entrar en pánico. Vale. Plan B, pensé, aunque en realidad no tenía ninguno. El día 1 lo convertí en un juego forzado. Corté el pan de caja en rebanadas lo más finas posible. Unté la mermelada de fresa tan cuidadosamente que apenas cubría la superficie. Me repetí que los verdaderos supervivientes saben cómo hacer rendir los recursos. Por la noche, encendí todas las luces del pasillo y dejé la televisión sonando en la sala, aunque no estaba mirando nada. Saltaba de canal en canal, dejando que las risas enlatadas y las voces de los presentadores llenaran las habitaciones, porque el silencio empezaba a sentirse como una presencia física. Esa primera noche casi fue emocionante, como una pijamada solitaria.
Me metí en la cama pensando que tal vez mis padres tenían razón y esto serviría para demostrar lo madura que era. A lo mejor, cuando volvieran, se sorprenderían. Me aferré a esa imagen hasta quedarme dormida. Para el día 3, la situación dejó de tener la más mínima gracia. La despensa parecía la foto del antes, en un anuncio sobre el hambre, solo que nadie vendría a ofrecer soluciones. Quedaban un par de latas de atún, una caja de cereal con más aire que hojuelas y un frasco de aceitunas que odiaba. El estómago me gruñía tan fuerte que me daba vergüenza, aunque no hubiera nadie para escucharlo. Bebía vasos de agua para engañarlo, me decía que pronto llamarían, que se acordarían de preguntarme si estaba bien. El teléfono, sin embargo, seguía mudo. Intenté distraerme. Abrí el portátil de mi madre y me quedé mirando su calendario lleno de reuniones, vuelos y recordatorios. Había alertas para reunión con el equipo de Tokio, presentación final y viaje a Asia por fin. Ni una sola notificación que dijera llamar a Elara o organizar quién la cuida. Cerré el portátil con un chasquido. En un impulso, agarré mi cuaderno de tapa dura, el que usaba para dibujar, y en la parte de arriba de una página en blanco escribí con letras grandes: el expediente. La palabra se quedó mirándome desde el papel, solemne y acusadora. Debajo empecé a garabatear. Me dejaron sola con 11 años. $2. Sin plan de comida. Sin llamadas. Sin adulto responsable. No sabía exactamente qué iba a hacer con eso, pero escribirlo hizo que algo dentro de mí se recolocara. Si pensaban que era lo bastante mayor para estar sola, también lo era para recordarlo todo. Para que quedara claro que no fue un olvido, sino una elección. Cogí mi móvil y abrí la aplicación de vídeo. La mano me temblaba, pero apreté el botón de grabar. La cámara delantera me devolvió una versión de mí misma con ojeras y una palidez preocupante. Día 3. Susurré. Todavía estoy sola. El coche no está y no puedo ir a ninguna parte. Ayer me comí lo último decente que quedaba en el refri. Hice una pausa, tragando saliva. Si estás viendo esto, continué, significa que por fin alguien preguntó qué me pasó. Cuando detuve la grabación, sentí el corazón desbocado. Una parte de mí esperaba que nadie viera ese vídeo jamás. Otra parte, una parte más oscura y herida, quería que ese vídeo le explotara en la cara a mi madre cuando regresara, que no pudiera decir: yo no sabía, con su sonrisa radiante. Pensé en mi mejor amiga, a la que llamaré Sofía. Me quedé con el dedo flotando sobre su nombre. Si le contaba la verdad, tendría que admitir que mi madre me había abandonado, que tenía hambre. No sabía si estaba preparada para eso. En lugar de eso, le mandé un mensaje tonto que sonaba dolorosamente normal. ¿Qué tal tu viaje? ¿Ya hicieron kayak? Puse hasta un emoji sonriente. No hubo respuesta inmediata. Me imaginé a Sofía en algún lago, comiendo hamburguesas con su familia, sin siquiera mirar el móvil. El estómago se me retorció, y no era solo por el hambre. Para el día 5, la sensación de vacío en el cuerpo se había convertido en una niebla permanente en mi cabeza. Me mareaba al levantarme demasiado rápido. Me dolían las piernas como si hubiera corrido un maratón. Rebuscando en un armario, encontré una caja de cereal medio vacía. Me senté en el suelo de la cocina y me lo comí seco, directamente de la bolsa. No hubo plato, no hubo leche, no hubo nadie diciendo: come más despacio. Solo el crujido en mi boca y el eco de mis pensamientos. Cuando terminé, abrí el cuaderno otra vez. Día 5. Siguen sin haber llamadas de mamá, ni un mensaje, tampoco de papá. Me quedé mirando esas palabras y añadí otra frase: si desaparezco, esto demostrará que no fue mi culpa. Apoyé el bolígrafo. Ese fue el momento en que algo cambió. Ya no se trataba solo de sobrevivir hasta que regresaran. Empezó a tratarse de lo que les pasaría a ellos cuando la gente se diera cuenta. Empecé a imaginar conversaciones en oficinas, gente con trajes tomando notas, mirándolos sin la sonrisa automática que todos les dedicaban. Me imaginé a mi madre intentando explicar que dejar a su hija con $500 era darle autosuficiencia. Y esa idea me daba una calma extraña que casi me hacía sentir culpable. El día 7, mi cuerpo estaba más débil, pero mi rabia era más fuerte. Me arrastré hasta la ventana delantera. Afuera, el mundo seguía girando. Había niños en bicicleta, un perro ladrando,
Una pareja riéndose. Vidas normales. Padres normales. Yo miré nuestra entrada vacía y susurré. Elegiste así en lugar de elegirme a mí. ¿Sabes lo que te va a costar cuando alguien se entere? Como si el universo tuviera un humor retorcido. En ese instante sonó el timbre. El ruido me atravesó como una corriente eléctrica. Me quedé congelada. El timbre volvió a sonar, seguido de 3 golpes secos. El corazón me latía tan fuerte que casi me dolía. Por un segundo, pensé en fingir que no estaba. Pero otro pensamiento atravesó el miedo. ¿Y si es esto? ¿Y si este es el momento en que alguien por fin me ve? Apoyé la mano en el picaporte. Lo giré solo lo justo para abrir una rendija. En el porche había un hombre con una chaqueta verde con el emblema de mi escuela. Tardé un segundo en reconocerlo. «Hola, ¿el Lara?», dijo con una voz suave. «Soy el señor Vidal. ¿Te acuerdas?» Claro que me acordaba. Era el orientador del colegio. «He intentado localizar a tus padres», añadió, mirándome con una mezcla de alivio y preocupación. «No contestan a los teléfonos que tenemos. ¿Puedo pasar un momento?» Mi primer instinto fue mentir. Decir que todo estaba bien, que mis padres habían salido a comprar. Pero algo en mí estaba demasiado cansado. Aflojé la mano sobre la puerta y di un paso atrás. «Supongo que sí», murmuré. Entró despacio, como si temiera romper algo. Miró a su alrededor. De pronto, el silencio de la casa se sintió visible. Los platos sucios, la encimera desnuda, el frutero vacío. Todo se convirtió en evidencia. «¿Tus padres están trabajando?», preguntó. «Están en Asia», dije, con la voz plana. «Por un mes». Él frunció el ceño. «¿Un mes?», repitió. «¿Y quién se queda contigo?». Tragué saliva. Sabía que esa era la línea entre protegerlos y decir la verdad. «Yo misma», admití. «Dijeron que ya soy suficientemente grande, que soy autosuficiente». Algo en su expresión cambió. La preocupación educada se volvió algo más agudo. Arrastró una silla y se sentó, haciéndome un gesto para que hiciera lo mismo. «¿El Lara? ¿Cuánto tiempo lleva sola?», preguntó. «¿Una semana?», susurré. «¿Y tienes suficiente comida? ¿Dinero? ¿Alguien que venga a verte?». Solté una risa corta y amarga. «Me dejaron una tarjeta sin fondos y 500 pesos», respondí. «Ya casi no queda nada». Se quedó mirándome en silencio. «Esto no está bien, el Lara», dijo al fin. «Tú lo sabes, ¿verdad?». Me encogí de hombros. Dijeron que necesitaban un descanso, que soy madura, que tengo que poder con esto. «¿Y tú?», preguntó. «¿Has podido con esto?». Quise decir que sí, pero mi cuaderno sobre la mesa captó mi atención, abierto en la hoja donde ponía expediente. «He pasado hambre», dije en su lugar, «y he tenido miedo. A ratos. He pensado que si me caía por las escaleras, nadie se enteraría. Y he estado escribiendo cosas, por si acaso». «¿Por si acaso qué?», preguntó. «Por si acaso me pasa algo», respondí en voz baja. «Para que nadie pueda decir que no lo sabía. Para que no puedan decir que esto fue un descuido». El silencio llenó el espacio. El señor Vidal suspiró. «El Lara, dejar sola a una niña de 11 años así. Es peligroso. Es negligencia. Hay leyes muy claras sobre esto». El corazón me retumbó. «Negligencia. Leyes. ¿Qué pasa si alguien se entera?», pregunté. «¿Qué les hacen a los padres?». «Intervienen agencias», explicó él. «Servicios de protección de menores. Puede haber una investigación. Tus padres podrían enfrentarse a consecuencias serias». Ahí estaba, lo que no me había atrevido a decir en voz alta. «Consecuencias. Consecuencias», repetí despacio. «Por lo que me hicieron». Él asintió. «Por lo que te hicieron a ti. No por lo que inventaste. Por lo que realmente pasó». Mi mente corrió. Imaginé la cara de mi madre al volver y encontrar a desconocidos en nuestro salón. Gente haciéndole preguntas a las que no podría escapar con una sonrisa. La imaginé viendo mi cuaderno, mis vídeos. «¿Quieres ayuda, el Lara?», preguntó el señor Vidal. «Ayuda de verdad, la que se asegura de que esto no vuelva a pasar». Dudé. Una parte de mí quería decir que no, enterrar todo bajo la alfombra. Pero otra parte, la que había escrito expediente en mayúsculas, estaba demasiado cansada de fingir. «Sí», dije,
Quiero ayuda, pero si digo que sí, ¿qué significa para ellos? Significa que van a tener que responder por sus decisiones. Respondió con honestidad, y que tú ya no vas a cargar sola con esto. Miré mis manos y luego lo miré a los ojos. Entonces, ayúdeme, susurré. Quiero que vean exactamente lo que hicieron. Quiero que sientan lo que es perder el control, como me lo hicieron sentir a mí. Él asintió. Primero nos aseguramos de que tú estés a salvo. Luego nos aseguramos de que las personas adecuadas escuchen tu historia. No estás exagerando. Estás describiendo. El señor Vidal se levantó y salió al pasillo para hacer una llamada. Alcancé a escuchar fragmentos. Hola, 11 años, sin adulto responsable, casi sin comida, padres al extranjero. Pasé la yema del dedo por la tinta. El expediente. Ya no se sentía como un diario, sino como un archivo. Unos minutos después, volvió. Llamé a tu vecina, la señora Inés. Me dijo. Y también hablé con la línea de protección de menores. Van a enviar a una trabajadora social. Pero antes, tenemos que conseguirte algo de comer. Se me encendieron las mejillas, pero también sentí una chispa de satisfacción fría. Si estaban comprobando cómo estaba yo, también iban a comprobar lo que hicieron mis padres. Unos golpes suaves sonaron en la puerta. El señor Vidal abrió. La señora Inés, con su moño siempre medio deshecho, entró con la cara pálida. Sus ojos me repasaron de arriba a abajo. ¡Ay, Elara!, susurró, llevándose la mano al pecho. ¿Por qué no viniste a verme, hija? Porque siempre me dicen que soy madura, que puedo con todo, dije sin filtro. Pensé que pedir ayuda era demostrar que no era tan fuerte. Su expresión se suavizó. Pedir ayuda no es debilidad, Elara, dijo con firmeza. Es supervivencia. Y a veces es la única forma de obligar a los adultos a enfrentar lo que hacen. Nos sentamos los tres a la mesa. Por primera vez, no sentí que fuera una niña a la que los mayores le hablan por encima. Les conté todo. Mientras hablaba, la mandíbula de la señora Inés se apretó. El señor Vidal tomó notas, pero me miraba a mí. Más tarde, cuando llegó la trabajadora social, la licenciada Navarro, se presentó con una credencial y una carpeta gruesa. «Hola, Elara», dijo. «¿Te parece bien si doy una vuelta por la casa?» Asentí. La vi fijarse en el refrigerador vacío, en la basura, en la tarjeta inútil. Su expresión lo decía todo. «¿Cuánto tiempo llevan tus padres fuera?», preguntó. 7 días, respondí, pero planearon un mes. ¿Y quién te cuida? Nadie. Hasta hoy. ¿Te llaman? ¿Te escriben? No. Mi mamá me mandó una foto desde Tailandia con la frase, «Por fin libre por un mes». Y ya. Ni siquiera preguntó si había cenado. La trabajadora social asintió despacio. Mientras hablaban de protocolos, me escabullí a la cocina con mi móvil. Grabé un clip silencioso del refrigerador desolador. Luego filmé la mesa solitaria. Así se veía nuestra casa cuando por fin se dieron cuenta de que estaba sola. Dije a la cámara, «Así es como se la va a encontrar mi mamá cuando regrese. Si es que todavía le importa mirar». Guardé el teléfono. Ya no solo estaba sobreviviendo. Estaba documentando. «Por ahora, no vas a volver a estar sola», explicó la trabajadora social. «Vamos a organizar que te quedes con la señora Inés mientras hablamos con tus padres». Miré a mi vecina. Ella me sonrió con ternura. «¿Te parece bien, Elara?» Pensé en mi casa vacía. Pensé en cómo el último mensaje de mi madre había sido sobre templos y no sobre mí. Luego pensé en lo que eso significaría para mis padres al volver y encontrar un informe oficial esperándoles, junto con la palabra negligencia. «Sí», dije, «quiero estar en un lugar donde no sea invisible, donde si falto la cena, alguien lo note». Esa noche, mientras metía algo de ropa y mi cuaderno en una mochila, miré mi cuarto una vez más. Me acerqué a la ventana y apoyé la frente en el cristal frío. «Este es el lugar que dejaste», susurré. «Pero no es el lugar que te vas a encontrar cuando vuelvas». Mudarse a la casa de al lado se sintió como cruzar una frontera invisible. Ya no era solo la niña de al lado. Era la niña a la que alguien había decidido proteger, con testigos y papeles. Su casa olía a ropa limpia y canela. Su refrigerador estaba lleno. El estómago me rugió.
Eso lo arreglamos primero, dijo ella, y fuimos a cocinar juntas. Mientras el agua hervía, la licenciada Navarro volvió con más preguntas. Le enseñé la selfie de mi madre con un templo dorado de fondo, y la frase, por fin libre por un mes. ¿Libre de qué?, preguntó la trabajadora social, más para el informe que para mí. ¿De mí? Supongo, respondí. Me preguntó si quería escribirles una carta. Y lo hice. Dijiste que era suficientemente madura para quedarme sola. Escribí. Pero ser madura no significa que no necesite comer, ni que no me asuste por la noche. Ser madura no significa que no sea una niña. Para cuando leas esto, otros adultos ya habrán visto lo que hiciste. Habrán visto el refri vacío, la tarjeta muerta, el cuaderno donde tuve que escribir mi propio abandono. Si hay consecuencias, no es porque yo te traicione, es porque tú me dejaste. Le di la hoja. Puede asegurarse de que lo lean. Lo haré, dijo. Tu voz va a estar allí. Esa noche, comiendo espaguetis en casa de la señora Inés, el primer bocado casi me hizo llorar. No por la pasta, sino porque estaba caliente, era abundante y sabía a seguridad. Así es como se supone que debería sentirse lo normal. Durante la cena, escuché a los adultos hablar en voz baja de colocación temporal, investigación formal y posible pérdida de la custodia. Entendí que mis padres habían tratado mi ausencia como unas vacaciones, y ahora existía la posibilidad de que perdieran el derecho a ser mis tutores. En el cuarto de invitados grabé otro vídeo. Día 7. Pero ahora es diferente. Ya no estoy sola. La gente sabe la verdad. Miré a mi reflejo. Si eres mi mamá y estás viendo esto, recuerda algo. Siempre dices que las acciones tienen consecuencias. Esta vez, te toca a ti. Esta es tu elección, escrita en tiempo real. Yo solo estoy dejando constancia. Los días en casa de la señora Inés fueron un respiro, pero sabíamos que en algún momento mis padres volverían. Una noche, el móvil vibró. Era el número del trabajo de mi madre. ¿No vas a contestar?, preguntó la señora Inés. Puse el altavoz. En Lara, la voz de mi madre era aguda. ¿Qué está pasando? ¿Qué clase de drama inventaste? ¿Por qué hay una mujer de servicios de menores mandándome correos? ¿Tienes idea de cómo queda esto para mí en el trabajo? Ni un ¿estás bien? Solo ¿cómo quedo yo? Algo se endureció dentro de mí. Están involucrados porque tú me dejaste, dije. Estás exagerando, soltó ella. La señora Inés intervino. Habla la señora Inés, la vecina. Tuve que comprar comida para su hija. Esto no va de reputaciones. Va de seguridad. Mi madre escupió. ¿Y usted por qué se mete? Esto es un asunto de familia. No estaba bien, dije, interrumpiendo. Y no estoy bien con lo que hiciste. Hablaremos cuando volvamos, dijo ella entre dientes. Y habrá consecuencias, jovencita. La llamada se cortó. En algo sí tiene razón, dijo la señora Inés. Va a haber consecuencias. Pero por primera vez, no solo para ti. Al día siguiente, la licenciada Navarro me dijo que mis padres habían adelantado el vuelo. Volverían en 3 días. No volvían por mí. Volvían para salvarse ellos. Nos veremos con ellos en la casa, explicó. Queremos que estés allí, si te sientes segura. Pensé en esconderme, pero eso era volver a ser invisible. No, dije, quiero estar allí. Quiero que me vean. La mañana de su regreso, entramos a mi casa. El aire olía a encierro. La licenciada Navarro dejó una carpeta gruesa sobre la mesa de la cocina. Al lado, mi cuaderno, abierto en la página El expediente. Y mi móvil, con el primer vídeo pausado, listo para reproducirse. Escuchamos el coche, las puertas, las risas apagadas de 2 personas que venían de vacaciones y no sabían a qué realidad estaban a punto de entrar. Recuerda, dijo la licenciada, no estás sola en esta habitación. La puerta se abrió. Mi madre entró primero, arrastrando la maleta. Mi padre venía detrás, con más bolsas. Se detuvieron en seco al vernos. La risa se le congeló. La sonrisa de mi mamá se quedó a medias. Sus ojos fueron de los desconocidos a mí, de pie junto al cuaderno y el móvil. ¿Qué es esto?, soltó mi madre. ¿Qué hacen en mi cocina? La supervisora, la licenciada Serrano, se levantó.
Señora García, señor García, soy la licenciada Serrano, de Servicios de Protección de Menores. Por favor, tomen asiento. Mi mamá no se sentó. Me miró con los ojos duros. Elara, ¿qué les dijiste? Por un segundo, el viejo instinto casi me obligó a encogerme. Pero el vídeo del móvil atrapó mi mirada. Alcé la barbilla. Les conté lo que pasó. Dije, les conté la verdad. Mi padre intentó suavizarlo. Aquí hay un malentendido. La dejamos con comida, con dinero. Es una niña muy madura. La supervisora deslizó una hoja. Este es el registro de la tarjeta. Sin saldo. Inoperante. Golpeó otra hoja. Fotos de su refrigerador y despensa. Comida insuficiente. Algunos productos caducados. Mi mamá se dejó caer en la silla. No significa que se estuviera muriendo de hambre. Íbamos a llamar. La supervisora deslizó otro papel. Sus registros de llamadas y mensajes. Una foto, una selfie, publicaciones sobre por fin libre. Ningún mensaje preguntando si estaba bien. La cara de mi padre palideció. Confiamos en ti, Elara. ¿Confiaron en que sobreviviera? Respondí. No confiaron en ustedes mismos para ser padres. La señora Inés intervino. Cuando la encontramos, estaba mareada de hambre. No vino a buscarme porque no quería decepcionarlos. ¿Tienen idea de lo que significa esa lección para una niña? Mi madre insistió en que yo era dramática, que me encantaba inventar historias. La supervisora me miró. Elara, ¿te sientes cómoda enseñándoles lo que grabaste? Pulse play. La habitación se llenó con mi voz pequeña. Día 3. Sigo sola. La tarjeta no funciona. La cámara recorría la cocina vacía. Mi mamá se tapó la boca con la mano. Mi papá miraba la pantalla con los hombros hundidos. No, susurró mi madre. No, esto no puede estar pasando. Pero estaba pasando. La licenciada Serrano entrelazó las manos. Señor y señora García, hemos determinado que esto constituye negligencia. Con efecto inmediato, se emitirá una orden de protección de urgencia. Elara no volverá a quedar al cuidado de ninguno de los dos hasta que se celebre una audiencia. Mi mamá negó con la cabeza. No pueden quitarme a mi hija. Solo necesitábamos un descanso. Di un paso al frente. Tú siempre me dices que las acciones tienen consecuencias. Pronuncié, devolviéndole sus propias palabras. Que si yo tomo una decisión, tengo que afrontar lo que venga. Esto lo aprendí de ti. Lo que ves ahora es tu decisión. Estas son tus consecuencias. La sala se quedó en silencio. Mi mamá se volvió hacia mí, llorando. Elara, por favor, suplico, diles que quieres volver a casa. Diles que podemos arreglarlo. Quise hacerlo. Una parte de mí, la que aún recordaba cuentos antes de dormir, quiso retroceder. Pero otra parte, la que había grabado vídeos en la oscuridad, sabía que volver sin cambios reales sería decir que nada de eso importaba. Quiero estar segura, respondí. Quiero estar en un sitio donde me vean antes de que desaparezca. Donde no tenga que convertirme en adulta para que me presten atención. Ahora mismo, ese sitio no es con ustedes. Semanas después, en la audiencia, mientras los abogados hablaban de factores de riesgo y plan de reunificación, mis padres parecían más pequeños. Mis vídeos se incorporaron al expediente. Escanearon las páginas de mi cuaderno. Mi propia voz, al declarar, tembló menos de lo que había imaginado. Dije que los quería, porque era verdad, y dije que lo que habían hecho no estaba bien, porque también era verdad. Al final, el juez ordenó visitas supervisadas y terapia obligatoria para ellos. La custodia completa se quedó lejos de su alcance. Perdieron el derecho automático a estar en mi vida sin que alguien los vigilara. Ese verano, aprendí a cocinar más cosas que espaguetis con la señora Inés. Aprendí que pedir ayuda no es debilidad. Y aprendí que decir la verdad puede ser la forma más fuerte de venganza que existe. No gritando, no rompiendo cosas, sino negándote a dejar que lo que pasó se quede invisible. Mi mamá todavía manda mensajes, párrafos larguísimos sobre cuánto ha cambiado. A veces los leo, a veces no. Tal vez algún día encontremos una versión de normal que no borre lo que ocurrió. Pero de algo estoy segura. El día que volvió de Asia, entró en algo que nunca vio venir.
Una hija que había convertido cada estante vacío, cada llamada sin responder, cada noche de hambre, en pruebas. Y cuando la escuché susurrar, no, esto no puede estar pasando, comprendí algo importante. Ya había pasado. Llevaba pasando desde el momento en que eligió un billete de avión antes que a mí. Desde donde nos escuchas, ¿qué lección te dejó esta historia? ¿Qué habrías hecho tú en esta situación? Nos encantaría leer tus reflexiones en los comentarios. Si esta historia de historias de Leandro te mantuvo en vilo, no olvides suscribirte para no perderte ninguna.